Pentecostés en carne y espíritu. Mientras leía nuevamente la escritura, algo me pasó. No era imaginación, era como si el espíritu me tomara y me transportara. Y entonces lo vi. No leí, lo vi. Vi cómo Pedro subía con los 11. Vi a las mujeres que también estaban con ellos. Subían todos al aposento alto como lo había dicho el Señor. Jesús les había advertido, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Ellos no entendían del todo, pero obedecieron. Y habían aprendido algo que a muchos de nosotros hoy se nos olvida. Cuando Él habla, algo sucede. Estaban encerrados. Pero cuando me vi ahí perplejo, observando, escuchando, no podía creer lo que veía. Estaban orando. Pero no como nosotros muchas veces oramos en este siglo. No eran oraciones fugaces, no gritaban por costumbre, no estaban repitiendo palabras vacías. Era puro corazón. Era alma desnuda. Era hambre. Era fuego. Yo me sorprendí porque me di cuenta que nuestras generaciones nos hemos conformado con oraciones mecánicas, apuradas, emocionales, pero lo que yo vi ahí era intensidad de amor, un gozo profundo, una atmósfera que te jalaba a postrarte, a llorar, a clamar, y comprendí. Así se ora, así se adora en espíritu y en verdad. No eran rezos, no eran frases bien armadas, eran clamores sinceros, eran almas abiertas, suplicantes, rendidas. Y ahí, en medio de eso, yo sentí algo en mi pecho, como una presión, como un río que estaba a punto de reventar desde dentro. No sabía por dónde iba a salir, pero estaba a punto de estallar y de repente, sí, como dice la escritura, de repente, un rugido desde el cielo, un estruendo, algo que no sé cómo explicarlo, pero estremeció todo, toda la casa, todo el ambiente. Un viento recio nos envolvió. No era un aire normal, no era brisa, era gloria, y mientras yo contemplaba, me vi envuelto también. Sí, yo también. Ese viento no me rodeaba desde fuera, me atravesó, me llenó, me quemó. Y entonces vi las lenguas de fuego. Lo digo otra vez porque es imposible olvidarlo. Lenguas de fuego, visibles, ardientes, vivas, bajando, posándose, encendiendo, uno a uno. Y también sobre mí. Y ahí supe, era Pentecostés. Y todos empezaron a hablar, pero no con palabras humanas, no era griterío emocional. Eran lenguas del espíritu, lenguas de poder, lenguas de lo alto. Y algo me pasó, mi boca se abrió, mi voz se soltó, y yo también empecé a hablar por primera vez en mi vida, no con lengua mía, sino con lengua del Espíritu. Y no eran lenguas carnales, no eran sonidos fingidos. Era Dios hablando en mí. Era el cielo fluyendo desde mi interior. Era el fuego de la promesa quemando mis entrañas. Yo estaba ahí, no como un espectador, como uno de ellos, como unos encendidos, como uno de los que reciben poder. Y lo que viví, tendría que explicarlo, porque esto no se puede callar. ¿Quieres que sigamos? Yo estaba ahí entre la multitud y veía los rostros perplejos de todos los que habían venido de lejos, de Ponto, de Galacia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Asia, de Arabia, de Roma. Tantos acentos, tantos colores, tantas miradas confundidas y al mismo tiempo maravilladas. Y todos escuchábamos a Pedro como si nos hablara en nuestro propio idioma. Era impresionante. Cada uno se preguntaba, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué significa todo esto? Nos están hablando en nuestras lenguas. Yo los veía y lloraba. Sí, yo lloraba porque me sentía parte. Era como si el cielo se estuviera abriendo para cada nación, para cada corazón. Y yo era testigo de todo. Y mientras algunos se burlaban y decían, están borrachos, yo sabía que no era vino, era espíritu, era gloria líquida corriendo por dentro. Y entonces Pedro habló con fuerza. No estamos borrachos, como ustedes creen. Esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando Pedro citó a Joel, algo dentro de mí explotó, porque entendí que Dios estaba cumpliendo lo que prometió siglos antes. Yo miraba a todos y podía ver que no estaban escuchando un discurso, estaban siendo traspasados por fuego. Pedro no predicaba, Pedro ardía, y yo me sentía parte de esa llama. Mi alma gritaba por dentro, esto es real, esto es lo que esperábamos. Y mientras Pedro hablaba de Jesús, de cómo fue entregado, de cómo fue crucificado, de cómo fue resucitado, de cómo Dios lo exaltó, los corazones se quebraban. Yo vi a un hombre de Asia taparse el rostro y llorar como niño. Vi a una mujer de Egipto caer de rodillas. Vi a un joven de Roma levantar las manos temblando. Y Pedro terminó diciendo, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Ahí se hizo un silencio, como si el cielo mismo esperara la respuesta de los hombres, y yo los vi a todos mirar a Pedro y decirle, hermanos, ¿qué haremos? Fue un clamor, fue un grito desde el alma, como si toda esa multitud supiera que estaba en el umbral del cielo. Y Pedro no dudó. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí supe que ese día no era como los demás. Ese día era el principio de una nueva era. El Espíritu Santo no solo había descendido, había venido a quedarse. Y yo seguía llorando, porque lo entendía, porque me había tocado, porque era también para mí. Seguimos ahora cuando 3000 se bautizan y se añade esa comunidad viva, ardiente y transformadora. ¿Quieres que avancemos hacia... ¿Quieres que te enseñe lo que pasó después? Cómo ellos predicaban, cómo lo hacían con poder, con autoridad, con fuego, no con discursos bonitos, no con frases de hombres, con unción, porque la unción era real, estaba sobre ellos. Y yo me quedé mudo. Era como si me abrieran los ojos a otra dimensión. Y el Espíritu siguió hablando. El resultado que ves no es solo porque hablaron en lenguas. No es solo el ruido ni la emoción. El resultado es que predicaban bajo mi unción. Y cuando un corazón predica bajo mi fuego, las almas se rinden. Eso es lo que tú estás viendo. Mira, siervo mío. Y me mostró. Vi a Pedro predicar en otros lugares. Vi a Juan entrando a las aldeas. Vi a Felipe cruzar desiertos. Vi a Esteban con el rostro como ángel mientras hablaba. Y en cada uno el Espíritu me decía, mira cómo oran, mira cómo viven, mira cómo predican. Por eso hay fruto. Y entonces me habló con firmeza como quien despierta a un dormido, hoy también tienes que predicar bajo unción. Hoy también puedo usar a los míos, pero para eso tienes que pagar el precio. Tienes que orar, tienes que apartarte del pecado, tienes que romper con toda mediocridad. No vaciles en vivir una vida mediocre cuando fui enviado para llenarte de gloria. No juegues con lo santo, no mezcles lo puro con lo vil. Tú eres mío. ¿Quieres más? Entonces entrégate más. Yo solo lloraba porque sabía que me estaba hablando a mí, porque sabía que me estaba preparando. Allí entendí que Pentecostés no era una fecha, era un estilo de vida, un camino, una dimensión. Y yo quería más. Quería vivir así, predicar así, arder así. ¿Quieres